Bienvenidos a nuestro espacio, un lugar para la calma y el descubrimiento interior. Hoy les compartiremos una historia que, como una suave brisa, puede despejar la mente y recordarnos dónde reside la verdadera alegría. ¿Alguna vez han sentido que, a pesar de tenerlo todo, algo esencial les falta? ¿Una prisa interna que los empuja a correr, sin saber exactamente hacia dónde? Si es así, la historia de hoy es para ustedes. En un pequeño pueblo anidado entre colinas que parecían tejidas con hilos de oro y campos que danzaban al compás del viento, vivía un joven llamado Arjun. A simple vista, su vida era completa, una familia que lo amaba, un hogar seguro y la vitalidad de la juventud. Sin embargo, en su interior resonaba un eco sordo, un vacío que ninguna obligación lograba llenar. Cada mañana, al abrir los ojos, lo envolvía una sensación de urgencia, una carrera invisible contra el tiempo. Cumplía con sus deberes, estudiaba con esmero y ayudaba en casa. Pero al final de cada jornada, cuando el sol se rendía ante la noche, una pregunta lo acechaba en el silencio de su habitación: ¿esto es todo? Arjun escuchaba a los mayores hablar de éxito, de construir un futuro, de acumular responsabilidades. Sus conversaciones estaban llenas de metas y logros, pero nadie hablaba de la alegría serena, de la paz interior, de esa chispa que ilumina los momentos más simples. Pronto, comenzó a notar que no estaba solo. Muchos a su alrededor vivían de la misma manera, cumpliendo con lo esperado, corriendo en una rueda sin fin, sin haberse preguntado jamás si eran verdaderamente felices. Un día, mientras deambulaba sin rumbo por el bullicioso mercado, algo lo detuvo en seco. Bajo la generosa sombra de un viejo árbol, un anciano de rostro surcado por el tiempo pero con una mirada luminosa, reía a carcajadas con un grupo de niños. No llevaba reloj, no mostraba prisa alguna. En su rostro había una plenitud que contrastaba con el frenesí del mundo a su alrededor. Mientras todos corrían, él simplemente estaba allí, presente, regalando una sonrisa. Esa imagen se plantó en la mente de Arjun como una semilla. Una voz en su interior le susurró que aquel hombre guardaba un secreto, el secreto que él, sin saberlo, había estado buscando. Y así, sin mapas ni brújulas, comenzó una búsqueda que no se haría con los pies, sino con el corazón. Al día siguiente, con esa inquietud aún latiendo en su pecho, Arjun regresó al mismo lugar. Y allí estaba el anciano, como si el tiempo lo hubiera dejado intacto bajo la protección del mismo árbol. Tomando una profunda bocanada de aire, se acercó con timidez. «Disculpe, señor», dijo Arjun, su voz apenas un murmullo. «Ayer lo vi aquí, y no pude evitar preguntarme. ¿Cómo hace para verse tan feliz?» El anciano levantó la vista, y sus ojos lo envolvieron con una calidez que desarmaba cualquier defensa. «Ah, la felicidad», respondió con una voz suave como el musgo. Una palabra tan pequeña para un anhelo tan grande. Tantos la buscan sin saber dónde mirar. Se presentó como Kabi y, con una sonrisa, le preguntó si deseaba caminar con él hasta la colina cercana. Arjun aceptó sin dudarlo un instante. «Pero hay una condición», añadió Kabi, sacando de una cesta una pequeña vasija de barro llena de agua hasta el borde. «Quiero que lleves esto contigo durante todo el camino, sin derramar ni una sola gota». Arjun tomó la vasija con ambas manos, sintiendo su peso y su fragilidad. «Será fácil», pensó. Comenzaron a caminar. El sendero ascendía suavemente entre árboles floridos, y el aire estaba impregnado del canto de los pájaros. Pero Arjun apenas lo notaba. Tenía la mirada fija en la vasija, cada paso era un cálculo preciso, cada músculo tenso por el temor a que una piedra, una rama o un simple descuido arruinaran su misión. El sol acariciaba su rostro y la brisa traía aromas dulces de la tierra, pero todo aquello era un paisaje borroso más allá de su concentración.
Cuando finalmente llegaron a la cima de la colina, Arjun exhaló un suspiro de alivio. La superficie del agua temblaba, pero no había derramado ni una gota. Se sentía orgulloso de su logro, pero, extrañamente, algo en su interior se sentía incompleto. Kabi lo observó en silencio por unos segundos. Luego, con esa sonrisa tranquila que parecía conocer todas las respuestas, le preguntó, «Dime, Arjun, ¿qué viste durante el camino?» Arjun frunció el ceño, sorprendido. Bajó la mirada a la vasija intacta entre sus manos y respondió con honestidad, «No mucho. Solo el sendero, las piedras, mis propios pies». Estaba completamente concentrado en no derramar el agua, como usted me pidió. Kabi asintió lentamente, como si esperara exactamente esa respuesta. Luego, con un gesto amplio, señaló el paisaje que los rodeaba. ¿Viste las flores silvestres de color violeta que brotaban junto al arroyo? ¿O al niño que nos saludó con la mano desde la cerca de su casa? ¿Escuchaste el coro de los pájaros, tan intenso que casi opacaba el sonido del viento? Arjun bajó los ojos, avergonzado. No. No vi ni escuché nada de eso. Kabi se acercó, puso una mano sobre su hombro y con una voz llena de compasión, le dijo, «Lo hiciste bien, Arjun. Cumpliste tu tarea. Pero dime, ¿valió la pena? Si en el intento de no derramar el agua, dejaste que se escapara la vida misma». El joven no supo qué decir. Esas palabras resonaron en su interior, moviendo algo profundo y olvidado. Nunca lo había pensado de esa manera. ¿Cuántas veces su mente había estado tan llena de obligaciones, preocupaciones y deberes, que se había olvidado de vivir, de mirar, de sentir? Kabi sonrió de nuevo. ¿Te gustaría hacer el camino de vuelta? Pero esta vez, sin la vasija. Arjun asintió, sintiendo un extraño alivio. Comenzaron a caminar colina abajo. Esta vez, sus manos estaban vacías. Sin el peso de la vasija, sin el temor a fallar, algo dentro de él también se sintió más ligero. Al principio, su mente seguía alerta, queriendo anticipar y controlar cada paso. Pero poco a poco, sus sentidos comenzaron a despertar, como flores abriéndose al amanecer. Notó cómo la luz del sol se filtraba a través de las hojas, dibujando sombras que danzaban sobre el suelo. Vio una mariposa de un azul iridiscente posarse en una flor y luego alzar el vuelo con una delicadeza infinita. Escuchó la risa de un niño a lo lejos, clara y contagiosa. Un perro corrió feliz a su lado, y Arjun sonrió sin darse cuenta. Más adelante, una mujer mayor le ofreció una fruta desde un pequeño puesto improvisado. Arjun la aceptó con gratitud. El sabor era dulce, fresco, como si la vida misma le hablara desde aquel bocado. Kabi caminaba a su lado en silencio, pero lo miraba con la serenidad de quien ve florecer una semilla que plantó hace mucho tiempo. Cuando llegaron de nuevo al pueblo, Arjun se detuvo. Miró el mismo camino que antes había recorrido con tanta tensión, pero ahora le parecía un lugar completamente diferente. «Es curioso», dijo al fin. «He visto más belleza en esta media hora que en muchos días de mi vida». Kabi sonrió. «La belleza no apareció de repente, Arjun. Siempre estuvo ahí. La diferencia es que ahora, tú estabas ahí para verla». Por primera vez en mucho tiempo, Arjun sintió que estaba realmente despierto. Esa noche, no podía conciliar el sueño. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente estaba viva, repasando cada color, cada sonido, cada sensación del segundo paseo. Era como si un velo se hubiera caído de sus ojos, revelando un mundo que siempre había estado allí, esperándolo, silencioso y paciente. A la mañana siguiente, buscó a Kabi una vez más. Lo encontró frente a su pequeña casa de madera, tomando té con una calma que desafiaba el paso del tiempo. «Maestro», dijo Arjun con reverencia.
¿Por qué me pidió que llevara esa vasija la primera vez? Kabi lo miró con dulzura. Porque esa vasija eras tú, Arjun. Es cada preocupación que cargas, cada miedo que intentas controlar, cada expectativa que te impones. Te concentras tanto en no fallar, en no derramar una sola gota, que te olvidas de vivir el viaje. Arjun bajó la mirada, pensativo. Entonces, ¿la felicidad consiste en dejar de preocuparse? Kabi negó con la cabeza, muy despacio. No se trata de ignorar los deberes o huir de las responsabilidades. Se trata de equilibrio. De saber cuándo sostener y cuándo soltar. El problema no es la vasija, Arjun. El problema es cuando olvidas que también tienes ojos para mirar las estrellas. Las palabras de Kabi calaron hondo. Arjun comprendió que su vida no debía girar solo en torno a cumplir, sino también en aprender a estar presente. Porque a veces, la verdadera alegría no nace de lo que logramos sostener, sino de todo aquello que nos atrevemos a soltar. Esa tarde, Arjun volvió a caminar solo. No llevaba vasija, ni preguntas, ni prisas. Solo sus pasos y un corazón más abierto. El mismo sendero de siempre ahora parecía tener vida propia. Saludó al panadero y por primera vez notó las arrugas de alegría alrededor de sus ojos. Se detuvo a ayudar a un niño a construir una torre de piedras y la risa que compartieron fue breve, pero auténtica. No era que el mundo hubiera cambiado. Era él quien estaba diferente. Menos centrado en el hacer y más presente en el ser. Al final del camino, se sentó bajo un árbol y sintió una calma que no venía de fuera, sino de dentro. Una felicidad suave, silenciosa. Comprendió que la vida no estaba hecha solo de grandes logros, sino de pequeñas presencias. Y que la alegría no era una meta lejana, sino una forma de caminar. Los días pasaron, y Arjun siguió cumpliendo con sus tareas, pero ahora lo hacía con alma. Se detenía a conversar, a mirar el cielo, a escuchar el viento. Un día, pasó junto al árbol donde había conocido a Kabi, pero el anciano ya no estaba. Arjun sonrió. Sabía que su maestro le había dado la lección más importante. Lo que antes buscaba fuera, ahora lo llevaba dentro. Con el tiempo, otros jóvenes del pueblo, sintiendo la misma inquietud que él tuvo una vez, comenzaron a acercársele. Arjun no les daba grandes teorías. Simplemente, caminaba con ellos. Y si sentía que alguno cargaba una vasija imaginaria, llena de miedos y preocupaciones, lo invitaba a dejarla a un lado por un momento y simplemente, mirar alrededor. Porque ahora lo sabía. La verdadera felicidad no es un destino al que se llega. Es una forma de mirar, de sentir, de estar. Y cuando aprendes eso, ya no solo caminas por la vida. La habitas. Si esta parábola ha sembrado una pequeña semilla de reflexión en tu corazón, te invitamos a que nos acompañes en este viaje de conciencia. Suscríbete para no perderte más relatos que, como este, buscan iluminar el alma. Nos encantaría saber qué parte de la historia de Arjun y Kabi resonó más contigo. Déjanos un comentario, pues tus reflexiones enriquecen a toda nuestra comunidad. Y si sentiste que esta historia merecía ser contada, un me gusta es la forma más sencilla de ayudarnos a que esta pequeña luz llegue más lejos. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el próximo capítulo de nuestro viaje interior. Hasta pronto.